Saludos estimados amigos y hermanos de este canal, bienvenidos a un nuevo video de estudio profético. El día de hoy con el estudio del mensaje Esmirna. Como saben, estamos estudiando Apocalipsis capítulo a capítulo, versículo a versículo, y el día de hoy continuamos con el mensaje a Esmirna. Esta es la segunda iglesia de las 7 iglesias que, recordemos, representan periodos proféticos de tiempo, y este es el segundo periodo. Entonces hoy vamos a hablar acerca de Esmirna, una iglesia sumamente interesante, un periodo de tiempo muy relevante para la formación del cristianismo, muy importante también dentro de los planes divinos, dentro de la estructura divina para la historia, pues figura la iglesia de Esmirna, y no es para menos, puesto que este fue un periodo profético caracterizado por la persecución encarnizada en contra de aquellos que defendían la verdad cristiana, la verdad bíblica. Entonces hoy vamos a hablar acerca de esta iglesia. Y antes de comenzar con el tema en cuestión, no olviden suscribirse, darle me gusta y comentar este video, que eso me ayuda mucho para que llegue a más personas. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el estudio de la iglesia de Esmirna. Primero que nada, la Esmirna histórica, hablando un poco acerca de esta iglesia y de esta localidad, ¿sí? De la localidad de Esmirna. Actualmente sigue existiendo esta ciudad, ustedes pueden verla ahí en su pantalla. Esta es una imagen de la ciudad, como podrán ver es una ciudad portuaria y es una ciudad bastante grande actualmente, turística, muy concurrida, con mucha gente, ¿sí? Entonces desde tiempos bíblicos e inclusive mucho antes existe esta ciudad y sigue existiendo hasta el día de hoy. Es una de las ciudades más importantes del Asia Menor Occidental y fue fundada por los griegos eolios alrededor del año 1000 a.C. Fíjense, es una ciudad sumamente antigua, y también esto la convierte en una ciudad con tradición pagana muy arraigada. Sin embargo, los primeros emplazamientos son mucho más antiguos que el año 1000 a.C. Esta ciudad fue refundada por Alejandro en el 340. Es algo curioso, ¿no? Algo curioso de esta ciudad es que fue destruida y reconstruida un montón de veces, ¿sí? Esta ciudad padeció un montón de catástrofes, desastres, invasiones, hambrunas, de todo, ¿sí? De todo aconteció en esta ciudad. Entonces fue refundada en muchas ocasiones a través de la historia. Una de esas ocasiones, y de las más famosas, fue por el propio Alejandro Magno, en el año 340 a.C. Sí, fíjense en los detalles, ¿no? Por eso les mencionaba en la introducción a las 7 iglesias, que también pueden ver el estudio ya en mi canal, que Dios selecciona a estas 7 iglesias específicas por sus características. Entonces cada una de estas iglesias tiene características particulares que la relacionan con lo que trata de expresar la profecía. Ahora, esta ciudad, Esmirna, justamente fue un lugar donde sucedieron muchos desastres, donde había continua persecución, donde había continuamente guerras y este tipo de cosas. Y no es casualidad, porque justamente eso es lo que trata de representar el periodo de Esmirna, ¿sí? Entonces, Alejandro la funda en el año 133 a.C. Esmirna formó parte de la provincia romana de Asia, ¿sí? Recuerden que después de los griegos, los romanos conquistan esa región y adhieren a la ciudad de Esmirna a la provincia romana de Asia. En el periodo imperial fue uno de los centros más fuertes del culto al emperador en Asia Menor. Otro detalle no menos importante: en esta ciudad, pues, la figura del emperador romano era venerada como un dios. Recordemos que muchos emperadores romanos, por no decir todos, se atribuyeron cualidades divinas. Inclusive se instituyó el culto al emperador, debía rendírsele honor como si fuera un dios, y esta era una de las ciudades donde más fuertemente persistía el culto al emperador romano, ¿sí? Entonces, datos muy importantes, puesto que Esmirna tuvo que atravesar todo esto, ¿sí? La iglesia profética de Esmirna, los cristianos de Esmirna de este periodo de tiempo tuvieron que atravesar justamente y enfrentarse justamente a este tipo de enseñanzas, a este tipo de situaciones, ¿sí? Lo cual vamos a expandir un poquito más después, ¿no? En el periodo imperial fue uno de los centros más fuertes del culto al emperador. En la ciudad existía una iglesia cristiana a fines del siglo I después de Cristo, ¿sí? Entonces aquí hubo
Aquí el cristianismo se asentó casi desde el principio, miren. Inclusive es muy probable, como relata Hechos 20:31, que el mismísimo Pablo y sus colaboradores fundaran la iglesia que había en Esmirna, en uno de sus viajes misioneros. Recordemos que Pablo pasó en la iglesia de Éfeso 3 años predicando y fundando iglesias. Y estos 3 años que pasó en Éfeso, que era la ciudad vecina de Esmirna, recordarán ustedes que les presenté un mapa, probablemente ahí se fundó una iglesia en Esmirna, la cual continuó durante mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, una iglesia, un lugar también donde el cristianismo estuvo presente desde muy temprano en la historia. Otro dato interesante de la iglesia de Esmirna es que Policarpo, el obispo de esta iglesia, que quedaba en Esmirna, murió en la hoguera en el año 169 después de Cristo. ¿Quién era Policarpo? Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio, las epístolas y el mismo libro de Apocalipsis. Tuvo como discípulo a este hombre. Policarpo fue quemado en la estaca cerca del estadio de la ciudad. Ahí lo capturaron, ¿no?, los romanos, y por defender su fe, por practicar el cristianismo, murió como mártir. Y no tuvo miedo, no tuvo duda de entregar su vida por el nombre del Señor. Y esto nos deja una lección sumamente importante para nosotros hoy en día. Vemos esta entrega de estos cristianos y vemos también la tenacidad con las que ellos defendieron el Evangelio y estuvieron inclusive dispuestos a dar su vida por el Evangelio. La ciudad fue destruida varias veces por terremotos y guerras, pero por causa de su ubicación favorable en una bahía protegida siempre se recuperaba. Los cristianos de Esmirna padecieron persecuciones, torturas y discriminaciones, a la vez que se enfrentaban a doctrinas como el gnosticismo, el montanismo, el nicolaísmo, el marcionismo, entre otras corrientes pseudo-cristianas. Entonces, todo esto nos da un preámbulo y nos da una perspectiva bastante amplia de cómo era la ciudad de Esmirna, de cómo era la iglesia que estaba aquí y por lo tanto de cómo fue el tiempo, el periodo de tiempo que abarcó la iglesia de Esmirna. Cómo era ser cristiano en esas épocas, hermanos, imaginémonos. Y sin embargo ellos no claudicaron. Y algo interesante es notar que la amenaza para los cristianos de aquel tiempo no venía solamente de afuera, no solamente eran las persecuciones que sufrían por parte de paganos y del Imperio Romano en general, sino las amenazas que había dentro, las internas, porque se empezaron a introducir muchas herejías. Y aquí cito algunas: el gnosticismo, ¿no?, que veía el Evangelio, veía el cristianismo desde una óptica muy, muy diferente. Y ya hablamos un poco acerca de eso, ¿no? Después de que los discípulos partieron, después de que termina el periodo de la iglesia de Éfeso, es decir, a finales del siglo I, empiezan a entrar una serie de herejías dentro de la iglesia cristiana, enseñanzas contrarias a la Escritura, enseñanzas contrarias a la fe apostólica que los discípulos recibieron directamente del Señor y que ellos enseñaron y predicaron. Y estas enseñanzas se empezaron a difundir por todas partes. Y evidencia de eso es el gnosticismo, ¿no? Y a raíz del gnosticismo se cambiaron muchas doctrinas, se enseñaron cosas heréticas, se empezaron a escribir libros de corte descabellado en muchas ocasiones, lo que se conoce como apócrifos del Nuevo Testamento, que si tienen un poco de curiosidad sobre esto, también he hablado de esto en mi canal, en los videos de canon bíblico, que les recomiendo muchísimo puedan buscarlos y escucharlos. Les va a servir para entender un poco cómo fue este periodo de tiempo y cómo estos cristianos pervertían la verdad bíblica. El montanismo, por ejemplo, era un movimiento carismático, lo que hoy en día llamaríamos un movimiento carismático. Los montanistas se enfatizaban demasiado en la obra del Espíritu Santo y las manifestaciones de éste, y también en pretensiones escatológicas. Si ellos anunciaban el fin del mundo para su tiempo de una manera muy enfática y recalcaban la obra del Espíritu Santo, ¿no?, y las sanidades y el don de profecía y muchas cosas, pero desde un ángulo no bíblico, muy parecido a los movimientos pentecostales de hoy en día, ¿sí? Bastante similar. El nicolaísmo, que ya hablamos un poco acerca del nicolaísmo, que probablemente era una corriente de tipo gnóstica que enfatizaba la jerarquía, el libertinaje, entre otras cosas. El marcionismo, Marción tuvo mucha influencia durante esta época. Marción enseñaba
que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que Cristo y Jehová no son compatibles, son dos cosas diferentes. También tenía una visión dualista y platónica del ser humano, lo cual es contrario a la palabra de Dios, ¿no? Sabemos que el ser humano es un ser integral, no es un ser dual, ¿sí? Entonces, este tipo de enseñanzas pseudo cristianas empezaron a permear el cristianismo, y los discípulos ya lo dijeron en su tiempo. Pablo habla del misterio de iniquidad, del hombre de pecado, ¿no es cierto? Judas habla de la infiltración inclusive, etcétera, etcétera. Y este periodo de tiempo, el mensaje a Esmirna en Apocalipsis, justamente advierte en contra de estos peligros internos que iban a surgir durante este periodo de tiempo. Entonces, con esto como preámbulo, dándonos una perspectiva bastante amplia de lo que era esta iglesia, de lo que fue este periodo, de lo que sucedía en este lugar, vamos a interpretar la profecía. Comenzamos con los versículos 8 y 9. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 y 9. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Muy bien, este es el texto en cuestión, los dos primeros versículos del mensaje a Esmirna. Primero que nada, hay que recalcar que el nombre de esta ciudad viene del árbol del cual se extrae la mirra. ¿Sí? Ustedes recordarán que la mirra era una fragancia muy usada en el mundo del Antiguo Oriente. Uno de los regalos que se le da a Cristo justamente es mirra. En el santuario se usaba la mirra, recordemos, para quemarla en la presencia del Señor. Sí, entonces la mirra, esta fragancia era muy especial en este contexto. ¿Sí? Y recordemos que esta iglesia está caracterizada justamente por la persecución, ¿no? Y estas personas, los mártires, eran capaces de dar su vida como ofrenda delante del Señor. Entonces vemos una relación entre la mirra, ¿no?, que se ofrecía como ofrenda en el santuario delante del Señor, y vemos también la vida de los santos, la vida de los primeros cristianos, que fue una ofrenda delante del Señor, no tanto por su sacrificio, sino por su vida como tal, que fue justamente sellada con su muerte. Una cosa interesante, ¿no?, de analizar esta relación. Sí, entonces ahí también podemos ver un poco sobre la mirra en los textos que ven en pantalla, ¿sí? Y esta iglesia proféticamente hablando abarca el periodo del año 100 al año 313. Recordarles también, hermanos, que todas las fechas de las 7 iglesias son tentativas, ¿sí? Sin embargo, esta es la única iglesia de las 7 en la que podemos estar muy seguros de que su periodo de tiempo termina en el 313. ¿Por qué? Porque hay una señal para ello. Sí, se nos da un periodo de tiempo definido, lo cual nos ayuda a saber que estamos interpretando correctamente la profecía. Entonces, esta iglesia, pues, tenemos la convicción de que su periodo termina en el 313. Ese es el periodo de tiempo que abarca Esmirna. Y ya les voy a explicar un poquito después por qué decimos que en el 313 exactamente y sin duda. Esta iglesia está caracterizada por la persecución, por lo que es acertada la forma en la que Cristo se presenta a ella y el halago que le hace. ¿Sí? Miren cómo Cristo se presenta, no sé si se han fijado en ese detalle cuando lo leen. Soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Sí, así es la manera en la que se está presentando Jesús. ¿Por qué se presenta así? Porque está hablándole a una iglesia perseguida, porque está hablándole a una iglesia que, de ser necesario, tendrá que ofrecer su vida por la causa del Señor. Pero en medio de eso, Cristo le dice a esta iglesia: no temas, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Es decir, les está dando la convicción de la vida eterna, les está dando la convicción de la resurrección. Así como Cristo fue muerto, fue perseguido, fue crucificado, murió y resucitó, también es la esperanza que les deja a sus seguidores, y específicamente a esta iglesia, porque esta iglesia tuvo que afrontar la persecución y la muerte. Por eso aquí Jesús se presenta dándoles la esperanza de la resurrección. Una cosa muy bonita y muy interesante, ¿no? Conozco tus obras y tu tribulación, les dice. Tú que eres pobre, tu pobreza, les dice. Pero en realidad son ricos, hermanos, porque la verdadera riqueza está en servir a Cristo.
Recuerden lo que dijo el mismo Jesús: no hagáis tesoros en la tierra, ¿sí? Sino más bien haced tesoros en el cielo. Y la vida de estas personas era una vida de abnegación y de entrega completa al Señor, y con eso ellos estaban haciendo tesoros en el cielo, no en la tierra. Ellos podían perder su vida aquí en la tierra, pero ya tenían ganado su puesto en el cielo. Por eso es que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa debe ser la actitud de todos los cristianos, hermanos. Aún en nuestros tiempos de paz en los que no sufrimos persecución, esa debe ser nuestra actitud, hermanos, y nuestra esperanza. Muy bien, entonces con eso abrimos, ¿no?, la interpretación de la profecía. Ahora bien, encontramos una expresión interesante. Habla de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Se habla de esta expresión, la sinagoga de Satanás. ¿Qué es la sinagoga de Satanás? Explicando un poco esto, porque es muy interesante y bien importante también tenerlo claro, porque la sinagoga de Satanás no solo existió en el periodo de Esmirna, hermanos, sigue existiendo hasta nuestros días y tal vez con más fuerza y más utilidad que en antaño. En primer lugar, según el propio versículo, es una blasfemia llevar el nombre de Dios y no ser un verdadero representante suyo. Es una blasfemia, hermanos, y la blasfemia es un pecado muy grave delante de Dios, ¿no es cierto? Entonces es una blasfemia para Dios decir que somos cristianos, pero no ser verdaderos representantes suyos. Atribuirnos el nombre de Cristo y no estar representándolo correctamente. Eso básicamente es atentar en contra del tercer mandamiento, ¿no? Tomar el nombre de Dios en vano. Estamos tomando el nombre de Cristo para nosotros, nos decimos cristianos, pero vivimos una vida contraria a lo que predicamos. Esa hipocresía es una blasfemia según este texto, y eso está mal visto delante de Dios, y a los que hacen eso les llama sinagoga de Satanás. Interesante, ¿no es cierto? Ahora, históricamente hablando, para comprender un poco más ampliamente este término, recordemos que en el inicio del cristianismo los judíos representaron oposición a la verdad. ¿Sí? Desde el inicio, acuérdense cuando el propio Juan el Bautista comenzó su ministerio. Muchos líderes judíos pues atentaron en contra de él, ¿sí? También cuando Cristo estuvo en la tierra, los judíos se opusieron a su mensaje. Y ojo, no eran principalmente judíos de a pie, judíos laicos, podríamos decirlo hoy en día. No eran judíos del pueblo, eran los líderes judíos los que se oponían a la verdad, hermanos. Por eso vemos en los evangelios una infinidad de veces que Cristo corrige a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, a los escribas, a los rabinos. Jesús los reprende, Jesús los corrige, porque ellos estaban actuando mal, porque eran hipócritas, justamente. Ahora, recuerden, hermanos, que el pueblo de Dios era el pueblo judío. Hasta el año 34 el pueblo de Dios era el pueblo judío. Ya hemos hablado de eso. Si quieren más detalles, pueden revisar el video de el estudio de Apocalipsis 11. No recuerdo exactamente qué parte, pero ahí les estoy hablando sobre la teología de la transición, ¿no? Del cambio. Hay un cambio en el año 34, cuando el pueblo judío deja de ser pueblo de Dios. Pero antes de eso ellos eran el pueblo de Dios. Y Dios le extendió su misericordia a los judíos durante mucho tiempo. Eso lo sabemos y lo tenemos clarísimo. Y sin embargo fue el propio pueblo de Dios, los que decían ser pueblo de Dios y simiente de Abraham, los que rechazaron el mensaje de Cristo. Sus líderes, hermanos. Eran muy pocos los líderes que se pusieron del lado de Cristo. Y digo muy pocos porque el único ejemplo que nos da la Biblia es el de Nicodemo. Si hay otro, recuérdenmelo y pónganlo ahí en los comentarios, pero yo no recuerdo a alguien más que Nicodemo. Sí, debieron haber más seguramente, pero la mayoría se oponía al mensaje de Cristo. Y por eso es que Jesús habló muy duramente en contra de ellos. Hermanos, ¿por qué recalco esto? ¿No será acaso que hoy en día, y no solamente me refiero a la iglesia adventista, sino al cristianismo en general, ¿no será acaso que hoy en día muchos líderes, muchos de los que están frente del pueblo de Dios, en realidad están oponiéndose al mensaje de Cristo? Pasó en esos tiempos, pasó con el mismo Cristo en persona.
¿Qué nos hace pensar que no sucede hoy en día? Claro que sucede. Por eso, hermanos, no podemos confiar ciegamente en los líderes. Hay que obedecer, someternos a la autoridad de los líderes que Dios puso frente a nosotros, siempre y cuando estén ceñidos a la palabra de Dios y los testimonios. Así de sencillo. Siempre y cuando no confronten la verdad divina. Caso contrario, pues tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de amonestar, de reprender, de corregir, siempre con amor. Y yo siempre les he dicho, hermanos, el juicio, Dios nos permite hacer juicio. Lo que nos prohíbe es hacer juicio mal hecho. ¿Sí? Si ustedes estudian en la Biblia, se van a dar cuenta de eso. ¿Sí? Entonces, el juicio bíblico, el que Dios permite hacer a los cristianos, es para levantar, es para restituir, no es para condenar, no es para destruir, es para construir. ¿Sí? Entonces, si es necesario reprender aún a los líderes, hagámoslo, pero hagámoslo con amor, hagámosle con buenas intenciones. No lo hagamos con amargura, con venganza, con desquite, con ira, yo qué sé. Hagámoslo con la mejor intención, porque estamos hablando del pueblo de Dios. Pero tampoco olvidemos y tampoco seamos ingenuos en pensar que los líderes son infalibles. Ancianos, diáconos, pastores, directores pueden equivocarse porque son seres humanos. Y si dejamos de depender de Dios, obviamente el enemigo va a aprovechar. Y eso aplica a laicos y a líderes, ¿no? Pero los líderes tienen una responsabilidad más grande porque son los que están frente al pueblo, hermanos. Entonces, los que se pusieron principalmente a Cristo en sus tiempos fueron los propios líderes del pueblo de Dios, de los que decían ser pueblo de Dios. No dejemos que eso nos pase también actualmente. Ahora bien, recordemos que el mensaje se predicó primero entre los judíos. ¿Sí? Jesús les manda a los discípulos, acordémonos, ¿no?, a predicar primero a las ovejas perdidas de su pueblo. El mensaje era primero para los judíos como tal. Poco después a los gentiles. Para tiempos de la iglesia de Éfeso, el pueblo de Dios llegó a estar conformado por judíos y gentiles que aceptaban a Cristo como Mesías. Entonces ahí hay un cambio, ¿no? En algún punto, los falsos judíos rechazan a Cristo, ¿sí? Y los verdaderos judíos lo aceptan, ¿no? Porque si eran verdaderos judíos, comprendían que ese era el Mesías que estaba profetizado y que enseñaba el judaísmo desde hace mucho tiempo. Y aceptaron a Cristo. Eran judíos sinceros aquellos que aceptaron a Cristo. Recordemos que el propio Pablo aceptó a Cristo siendo uno de los judíos más judíos que puede haber. Sí, entonces, cuando el pueblo judío es dejado de lado como nación escogida, el pueblo de Dios pasa a ser conformado por aquellos que aceptaban a Cristo como el Mesías, sean judíos o sean gentiles. Ahora, recordemos que aquí estamos hablando de un periodo histórico que abarca del 100 al 313. Por lo tanto, los israelitas espirituales llegan a ser los verdaderos judíos. Esos judíos de los cuales está hablando la profecía, entonces tiene que ver con israelitas espirituales, no con judíos carnales. Ya para este tiempo ya no. Hasta el año 34 sí. Después de eso ya no estamos hablando de un Israel espiritual. Por lo tanto, esta profecía se aplica a un Israel espiritual. Lo cual nos da a entender que en estos tiempos ya habían falsos seguidores. Inclusive en la iglesia de Éfeso. Acordémonos que parte del mensaje de Éfeso decía que probaste a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Inclusive en la iglesia de Éfeso ya querían infiltrarse estos falsos cristianos, estos falsos judíos. Y ahora en la iglesia de Esmirna sigue esta infiltración. Pero fijémonos que para esta época de Esmirna ya están adentro, ya parecen estar adentro, ya tienen cierta acogida adentro. Porque lo pone como falsos judíos, es decir, son parte del pueblo de Dios, pero no son verdadero pueblo de Dios. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué hay aquí? Hay una especie de infiltración, hermanos. Para tiempos de Esmirna notamos una infiltración de estos falsos judíos, de estos falsos israelitas espirituales, de este falso pueblo de Dios. Cristianos hipócritas que dicen ser lo que no son.
igual que los fariseos, que pusimos el ejemplo. La hipocresía de los fariseos no era que eran legalistas, hermanos. Mucha gente confunde eso, mucha gente tiene un mal concepto y no entiende eso. Y he visto que inclusive dicen, no sean como los fariseos legalistas, salvación por obras y tal, tanto entre cristianos como entre adventistas. Pero ese no era el problema de los fariseos, hermanos. El problema de los fariseos era que eran hipócritas. Ese era el verdadero fariseísmo. Acordémonos que Jesús mismo lo dijo, hermanos. Y cuando a él le preguntan en cierta ocasión, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Jesús les dice directamente, lo que dicen los fariseos, háganlo. ¿Se han fijado en ese texto? Es algo interesante. Y luego Jesús aclara, pero no hagan como ellos, que dicen y no hacen. ¿Notan la diferencia? Entonces el fariseísmo del que a veces se le acusa a las personas que defienden ciertos puntos de vista dentro de la iglesia, no, a veces está mal entendido. No es ser legalista, sino es decir las cosas que son ciertas, decir que hay que hacer esto o aquello, pero no estarlo viviendo en experiencia propia. ¿Sí se fijan, no es cierto? Podríamos hablar más de eso, pero no es el tema en cuestión, ¿sí? Entonces, tal como esos fariseos que existían en los tiempos de Jesús, aquí la profecía nos menciona que en tiempos de Esmirna van a seguir existiendo y que van a estar dentro del pueblo de Dios. Y estos son conocidos como la sinagoga de Satanás, porque a pesar de que dicen ser cristianos, realmente no están siguiendo a Cristo y están introduciendo falsas enseñanzas. Miren a la conclusión que podemos llegar con todo esto es que Satanás tiene su propia iglesia, hermanos. Su propia sinagoga tiene Satanás. Eso es lo que dice el texto. Y lo curioso de la iglesia de Satanás es que no está fuera, está dentro de la verdadera iglesia. Y eso, hermanos, debe llevarnos a reflexionar muchísimo. Porque la iglesia lamentablemente está imbuida en trigo y cizaña. Y el trigo y la cizaña pues se ve en todos sus niveles, no solo entre los laicos, no solo entre los líderes, en todos sus niveles. Así que debemos estar atentos, hermanos. Nuestra única asidero es la palabra de Dios. El único que nos ayuda a discernir la verdad del error. No ningún hombre, ni siquiera el hermano Alfonso que les está presentando este tema. No, es la palabra de Dios lo que debe definir lo que es verdad y lo que es error. ¿Sí? Y siempre recordemos, y este es uno de los consejos más importantes que les voy a dar en este video, que Satanás tiene su propia iglesia y que esa iglesia está dentro de la iglesia verdadera. Y he ahí el peligro. Y Gálatas 2:4 y Judas 1:4 nos hablan directamente de eso, hermanos. A veces la gente dice, no, eso es teoría de conspiración, que hay gente infiltrada en la iglesia. Sí, no es teoría de conspiración, hermanos. La propia Biblia lo dice en Gálatas y en Judas. Y esto ya sucedía en épocas de los apóstoles. ¿Qué nos hace pensar que no sigue sucediendo hoy en día? Que gente se infiltra directamente con intenciones de hacer la maldad. O hay gente que lo hace inocentemente o ingenuamente o por desconocimiento. Desde cualquiera de estos flancos el enemigo ataca y aprovecha, hermanos. No seamos tan ingenuos de pensar que somos el pueblo remanente y que Satanás no nos ataca. Claro que nos ataca y más que a ninguno. Claro que infiltra a sus agentes. Claro que hay mucha gente que a sabiendas o no a sabiendas viene a hacerle daño a la iglesia. ¿Sí? Entonces a veces nos preocupamos tanto por disidencias o por corrientes que vienen de afuera y no nos damos cuenta que adentro muchas veces está la verdadera disidencia. A veces en el liderazgo, a veces en hermanos laicos. Pero está adentro la verdadera disidencia y la más peligrosa, hermanos. Porque puede llevar a iglesias enteras por el mal camino y aún así seguir siendo parte de la organización, por decirlo de alguna manera más directa. Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, esto no debe ser motivo para llevarnos a desconfiar los unos por los otros, no. Todos debemos vernos con amor, aun aquellos que están en apostasía, a ellos con más razón, hermanos. Y a ellos con más razón hay que predicarles la verdad y hay que tratar de encaminarlos por el camino correcto. Y yo les doy un consejísimo, hermanos, un consejo re importante. Nunca tratemos de combatir el error arrancándolo de raíz. No,
Eso siempre es contraproducente. La mejor manera es educar a la hermandad. Es como una vacuna, ¿no? Y no me refiero a la del COVID, sino a las vacunas en general. Para poder inocularte, para poder crear inmunidad en una persona, necesitas primero inyectar un poco del virus, para que el cuerpo reconozca el virus y sepa cómo combatirlo en un futuro cuando se presente. Lo mismo pasa dentro de nuestras iglesias, hermanos. Para evitar la apostasía hay que vacunar a nuestra iglesia. ¿Cómo? Educándola, poniéndole los puntos, enseñándoles cómo son las cosas, enseñándoles qué es lo que está pasando afuera, arraigándolos en la doctrina y en la verdad, y sobre todo en el amor a Cristo. Así cuando vengan estos falsos judíos, esta sinagoga de Satanás, estos falsos cristianos, ellos sepan cuál es realmente la verdad. ¿Sí? Así que mucho ojo con todo lo que acabamos de ver aquí. Eso pasaba en la iglesia de Esmirna a diario, hermanos. Sigue pasando, sí, pero este periodo se caracterizó por eso, hermanos. Ahora, aquí salen 10 días. Aquí vemos un periodo de tiempo del cual nos habla la profecía. En el versículo Dios dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Es un consuelo, hermano, no temas. Estos cristianos tenían que afrontar a la persecución, a la cárcel, a la muerte, hermanos. Y lo hacían con valentía. No temas, porque confiaban plenamente en el Señor. Hermanos, yo no sé qué problema estén atravesando en este momento ustedes. Todos tenemos nuestras luchas, y mucho más los cristianos, porque Satanás trata de hacer tambalear nuestra fe. Pero, hermanos, si esos cristianos pudieron soportar esas pruebas en el nombre del Señor, nosotros también podemos. No temas, dice el Señor. ¿Por qué temes, hermano, a esos problemas económicos, financieros, familiares, de salud, etcétera, si sabes que tu Dios es el Todopoderoso que está en los cielos y que te está cuidando? No temas, hermano. Dejemos todo en las manos de Él, dejemos todo en su voluntad y confiemos. Continúa el texto: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, cosa que sucedió muchas veces, cosa que los cristianos tenían ya habituado, hermanos, en esos tiempos. Yo no creo que ninguno de nosotros, o tal vez alguno, pero la mayoría, no hemos tenido que ir a la cárcel por predicar el evangelio. No, ¿verdad? Ellos sí. Y sin embargo, muchas veces a nosotros nos da pereza hacer las cosas del Señor. Deberíamos aprender de estos primeros cristianos. Para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entonces miren, hermanos, aquí nos habla de un periodo de tiempo, una tribulación de 10 días. Y ese es el hecho que les mencionaba, por el cual podemos saber que podemos ubicar el periodo profético de esta iglesia exactamente hasta el año 303. Miren, sin embargo, quisiera comentarles, ¿no?, que hay más de una postura para interpretar esta profecía. Hay 3 posturas sobre la interpretación de este periodo profético. La primera ve este periodo literal como un periodo literal de 10 días. Es decir, que estos 10 días de los que habla sí sucedieron en algún punto de la iglesia primitiva, y 10 días que persiguieron a la iglesia cristiana. El problema con esta postura es que no se puede probar. Hay muchos periodos de persecución que han sufrido los cristianos en muchos lugares, que han durado no exactamente 10 días. O sea, no se puede probar que haya habido un periodo exactamente de 10 días de tribulación entre los cristianos del primer siglo. Sí, entonces es un poco forzada esta interpretación, y es una interpretación preterista. Recordarán cuando hablamos del preterismo, el historicismo y el futurismo. Para más información, vean la serie de estudios proféticos. Todo lo que yo voy explicando en los videos de Apocalipsis tiene mucha relación con lo que ya hemos estudiado en el libro de Daniel. Entonces, si no estoy mal, está entre uno de los 3 primeros estudios de Daniel. Yo hablo un poco acerca de esto, ¿no?, del preterismo, de las escuelas de interpretación profética. Esta viene de la escuela preterista, ¿no?, que trata de poner las profecías como cumplidas en el pasado. Pero el problema con esto es que recordemos que el preterismo surge como una interpretación jesuita para desviar la atención de las profecías bíblicas hacia puntos que nada tienen que ver con la realidad.
¿sí? Y interpretan la profecía de una manera que no afecte al papado y que pues tienen que forzarla un poco para que encaje inclusive. ¿Sí? Esa es la primera interpretación. La segunda habla de 10 persecuciones por parte del Imperio Romano, y esto es interesante puesto que también es una interpretación preterista, pero tiene mucho de realidad, ¿no? Puesto que hubieron 10 persecuciones principales, pero no únicas, y ese es el problema con esta interpretación. No solamente hubieron 10 persecuciones, hubieron más periodos de persecuciones durante los primeros siglos del cristianismo, no exclusivamente 10. ¿Sí? Entonces ahí es donde no encaja esta profecía. Sin embargo, aquí ustedes pueden ver en este cuadro las 10 persecuciones de las que habla esta interpretación. Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano, los 10 emperadores que persiguieron encarnizadamente al pueblo de Dios. Sí, pero hubieron más persecuciones, como les menciono, no exclusivamente 10, aparte de que es una interpretación preterista. Pero esta es otra, ¿no? Para que ustedes tengan conocimiento y no digan que aquí solamente se comparte una postura única o monolítica. Sí, es importante estar consciente de que existen más maneras de verlo. Ahora bien, ¿por qué descartamos estas dos? Aparte de los motivos que ya les acabo de comentar. Los descartamos porque recordemos que estamos hablando de periodos de tiempo, lo cual ya hablamos en el video de introducción al mensaje a las 7 iglesias. Estamos hablando de periodos de tiempo, por un lado, y también recordemos que hay simbolismo dentro de estos primeros del libro de Apocalipsis en general, no solo de los primeros capítulos, sino de todo el libro de Apocalipsis. Y ahí es donde entra el principio día por año. Recordemos que para interpretar profecía aplicamos el principio día por año. Por ejemplo, para interpretar los 1260 días. Y ahí la profecía cobra sentido y realmente encaja y realmente tiene una interpretación que armoniza con el resto de la Biblia y con el resto de profecías. El principio día por año, el cual también ya hemos hablado, dice que en profecía un día se interpreta como un año, literal. Entonces, cuando la profecía habla de 10 días, estamos hablando de 10 años literales. ¿Sí? Estos 10 años literales, según el propio texto, nos dice que va a ser una época caracterizada por la tribulación. Y aunque la iglesia de Esmirna durante todo su periodo de tiempo fue un periodo de tribulación, aquí nos está diciendo que hay 10 días donde va a ser más fuerte, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde va a ser más potente. ¿Cuáles son esos 10 días, hermanos? Y aquí les va la interpretación historicista y la más apegada a la Biblia. Estos 10 días representan el periodo de tiempo desde el año 303 hasta el año 313, porque fueron exactamente 10 años en los que Diocleciano, mediante edicto, promulgó una persecución encarnizada a los cristianos, la cual termina con Constantino en el 313, que es una fecha conocidísima para nosotros que estudiamos la profecía bíblica. Entonces miren cómo encaja perfectamente el periodo de tiempo y miren cómo está en armonía con lo que estamos explicando y con el método historicista y con el resto de la Biblia, porque recordemos que todas estas profecías se complementan entre sí. ¿Ya? Ahora bien, entonces tenemos este periodo de tiempo, por lo tanto conocemos que esta iglesia abarca hasta el año 313, con bastante certeza. En el año 303, el emperador Diocleciano hace un edicto. Este fue parte de la última y más intensa persecución en el Imperio Romano. El texto prohibía las reuniones cristianas, ordenaba la destrucción de las escrituras sagradas y templos y negaba a los cristianos derechos civiles y protección legal. Además, establecía que todos los clérigos debían ser arrestados y que los cristianos debían renunciar a su fe bajo pena de tortura o de muerte. ¿Notan? Se legisló, hermanos, se legisló para que literalmente los cristianos dejaran de tener cualquier derecho. Y durante este periodo murieron muchos cristianos de las formas más atroces. El famoso circo romano, por ejemplo, en el cual los cristianos eran tirados a las fieras. Esto, si bien se ha exagerado un poco,
no significa que no sea realidad. Esto sucedió. Los cristianos morían de las formas más atroces que te puedas imaginar. Se me escapa de la memoria qué historiador menciona que inclusive en un periodo de tiempo había tantas cruces en Roma que era difícil caminar por las calles. Así de fuerte fue la persecución del último emperador que persiguió a los cristianos. Sí, entonces esto pasa en el 303 y termina en el 303 con el edicto de Constantino, el edicto de tolerancia, que declaraba que los cristianos debían tener sus lugares de culto y propiedades devueltas, promoviendo la tolerancia religiosa para todas las creencias. Con esta política se reconoció oficialmente la legitimidad del cristianismo, estableciendo un precedente de libertad religiosa en el imperio. Y este Constantino, recordemos que es el que le da fuerza al cristianismo de esa época, es el que le va dando poder y autoridad al cristianismo, es el que le va dando forma al cristianismo católico romano, y en el año 325, en el Concilio de Nicea, finalmente consolida el catolicismo como una religión difundida, aceptada, y de hecho como una herramienta política dentro del Imperio Romano, comenzando también la primera famosa ley dominical, ¿verdad? Sí, todo esto sale a raíz de la actividad de Constantino. Por eso es un emperador muy importante, y de hecho vamos a hablar un poco más extensamente de él en el siguiente estudio profético, donde ya abarcamos el periodo específicamente de Constantino y en adelante, ¿sí? Pero para el estudio de hoy llegamos hasta este punto. Estos 10 días representan esta última gran persecución encarnizada. Hermanos, para ir concluyendo, recordemos que vivimos en los tiempos finales. Esto que sucedió en el pasado, este periodo que tuvo que atravesar Esmirna, es muy similar a lo que van a tener que atravesar los cristianos en el último tiempo. Cuando la bestia tome poder, cuando el anticristo se manifieste en la tierra, la Biblia describe, el propio Apocalipsis describe, que va a surgir una persecución muy similar a la que se dio en estos tiempos. Pero ¿saben algo, hermanos? ¿Qué fue lo que a estos cristianos les ayudó o hizo que pudieran afrontar estas persecuciones tan encarnizadas? Solamente su fe en Cristo Jesús. Ellos depositaron su vida en Cristo Jesús. Y como Cristo Jesús tenía su vida en sus manos, a ellos no les importó dejarla. No les importó dejar su vida por el Evangelio, hermanos. Ese era el amor, esa era la entrega, esa era la constancia que tenían estos primeros cristianos y de la cual deberíamos aprender, hermanos. Porque se vienen tiempos difíciles. Y porque aún hoy, en muchas cosas, somos probados como hijos de Dios. Y debemos aprender a soportar la prueba, afianzándonos, agarrándonos a las promesas del Señor y confiando en su providencia. Mis queridos hermanos, me despido con la promesa que se le hizo a Esmirna y que también Dios nos hace a cada uno de nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, sino que gozará de vida eterna, ¿no es cierto? Sin más que decir, estimados hermanos, espero que hayan disfrutado del estudio de hoy, un estudio muy interesante. Como siempre, invitarles a expandir más. Aquí siempre trato de resumir, aunque a veces me alargo, pero trato de hacerlo corto, entendible y didáctico para ustedes. Pero en ustedes queda también expandir, verificar, examinar, ver si el hermano añadió algo, quitó algo, mintió en algo. Puedo equivocarme, hermanos, ¿sí? Entonces siempre recomendándoles que examinen, que estudien por su cuenta, que pidan la dirección del Espíritu Santo. Sin más que decir, no olviden suscribirse, denle me gusta, comenten, hermanos, háganme saber si les gustó el video, háganme saber sus opiniones, si hay algo que añadir, que quitar. Siempre estoy abierto a consejos también. Que Dios les bendiga entonces y hasta la próxima.